Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo 8, nuestra segunda temporada, desde los estudios de Cierre un Elefante, como siempre, con una nueva invitada. Esta vez, muchas gracias por venir. Quiero presentar a Verónica Mazulet Ledesma, para no olvidar a la mamá, Ujú. psicóloga clínica y experta en adicciones. Y vamos a hablar un poquitito sobre ese tema. Un gusto, Verito, tenerte acá. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto para mí poder compartir este espacio contigo. Te quiero comentar que eres la primera psicóloga en nuestras 2 temporadas. Súper. Así que en honor a eso, porque mucha gente a veces desconoce cuáles son los roles de las personas, te quería preguntar un poco cuál es la función que hace el psicólogo, porque sé que son varias aristas, entonces, Sí. para que tú nos cuentes un poco y la gente sepa. Principalmente el psicólogo estudia la conducta humana, eso como en lo transversal, ¿no? Y desde ahí uno va pudiendo explorar en distintas aristas del ser humano. Y hay distintas corrientes también. Todo esto es la base de la ciencia de la psicología. Por eso es importante, es una ciencia, no es aquí. No tiene que ver como con lo que a alguien se le ocurrió y va a experimentar, no. Tenemos un marco, ¿no?, referencial que lo da la psicología. Y ahí hay distintas corrientes, como te mencionaba, hay sistémico, humanista, cognitivos conductuales, Sí, hay muchos, ¿no? mucho. Hay Sí. muchísimos. Yo trabajo desde la corriente del postracionalismo, que es como lo más moderno que existe y que ve al otro individuo, al paciente en este caso, como un otro válido, como le da un rol de experto también. Entonces, lo bonito que se provoca en esta corriente es que es una conversación entre dos expertos. El experto en su vida y el experto en la técnica, ¿no?, de la psicología. Perfecto. Y cuéntanos un poco también para saber un poco de ti, pero ¿cómo llegaste a este tema de las adicciones, que es lo que nos convoca el día de hoy? Yo me titulé a los 22 años y partí trabajando en muchos proyectos sociales. Y ahí siempre me llamó mucho la atención que todos los distintos lugares y a nivel transversal había mucho consumo de sustancias. Y de a poquito me fui internalizando cada vez más hasta llegar a una fundación que trabajaba específicamente en adicciones en calle. Y yo ahí me especialicé, hice una formación, hice un diplomado para entender qué es lo que pasaba, ¿no?, en el ser humano a nivel físico, bioquímico, ¿no?, y también en todo lo que compone, ¿no?, el ser humano para ir siendo más efectiva, ¿no? Y ahí trabajé varios años en esta fundación y después finalmente me trasladé a un centro más privado, Ujú. porque fue muy frustrante trabajar en adicciones en calle, que se pierde mucha gente en este consumo, hay poca red, o sea, es muy triste. Y ahí me traslado al lado más privado, donde efectivamente el trabajo uno puede ver que tiene mucho más éxito, por decirlo así. Perfecto. ¿Tú crees que estamos con una pandemia de adicciones? Yo creo que hoy día el ser humano está buscando solo lo placentero. Y desde ahí la adicción, eh, no sé si hoy solamente, pero ha sido algo que hoy día se habla mucho más. Sí. Sí, yo no creo que hoy día haya más consumo. Yo creo que hoy día incluso hay más conciencia, podríamos decir. Pero sí se ve más. El ser humano también tiene menos represión. Mm, Se está luchando por la legalización de ciertas sustancias. exacto. También creo que ahí esto desde mi mirada más crítica social, ¿no? También hay partes importantes involucradas de los estratos sociales, ¿no?, y de los entes Mm, gubernamentales que no generan y no favorecen mucho, ¿no?, el no consumo, ¿sí?, sino que se propician, ¿no? Ahí tenemos todo el tema del narcotráfico y exacto. hoy día es cosa de ver un poco las noticias, nuestras Fuerzas Armadas y Ha permeado ha todo. permeado todo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que sí, yo creo que hoy día se está viendo más. No creo que eso sea nuevo, yo creo que eso siempre ha estado, ha sido más discreto quizás o mucho más mal visto era antes. Hoy día se permite mucho más porque el narcotráfico y la vida de los narcotraficantes es algo que está mucho más validado Exacto. en nuestra sociedad. Sí, pues muchos jóvenes que además añoran ese es como su leitmotiv, digámoslo, llegar a eso. Sí, yo muchas veces era como, uno trabaja y se esfuerza por trabajar en lo que uno hace y un adolescente ganaba 3 veces el sueldo que gana uno, ¿no? Exacto. Y en una semana. Claro, ¿cómo motivas a ese otro que salga de esta red?
que existe al día de hoy en términos de narcotráfico. Es muy triste Sí, desde ahí, ¿no? Porque nuestra sociedad y nuestros esfuerzos, nuestras horas laborales, el desgaste, no se condice. Entonces muchos dicen, no, yo prefiero dejar asegurada a mi familia, aunque yo muera mm, a los 20 años, 23 años. O sea, el narcotraficante y todos los que viven en ese mundo, es mucho más corta la expectativa de vida. exacto. Y lo asumen como tal. Y como que lo hacen una bandera de lucha, es Ah, como, se sienten orgullosos de eso. Eh, lo que trae eso es que mi familia va a estar mejor. Y se inmolan, ¿no? En esto, claro, que tampoco es que estén mejor, porque después el otro quiere seguir y se vuelve un claro, círculo aún más claro, vicioso. como una espiral hacia Eh, abajo. sí, es mucho más perjudicial. Perfecto. Te voy a hacer algunas preguntas, pero para que vamos matizando este tema, que es un gran tema. Vamos con una primera pregunta. Ya que vamos a hablar de adicciones, ¿qué entendemos por conducta adictiva, Vero? ¿Y qué explicaciones podemos tener sobre eso? ¿Ya? Porque claro, uno habla de adicción, pero ¿qué es una adicción? ¿Ya? Claro, el tema de la adicción es un patrón de comportamiento, ¿sí? Que tiene ciertas regularidades, ¿sí? Hay un consumo que cumple con ciertas cantidad de veces, momentos del día, es un funcionamiento que hace que el ser humano se vaya deteriorando también en todas las áreas de su vida. El comportamiento adicto, lo que uno puede ver es un sujeto que tiene una forma de operar en la vida y que eso está ligado con el consumo. Entonces, y después se va perjudicando sus dominios de vida, ¿no? Eh, desde lo vincular hasta la ejecución, ¿no? ¿Recuerdan? Pero tiene que haber esta periodicidad o esta ritmicidad, es decir, no es que alguien que, digámoslo en términos muy cotidianos, se fumó por primera vez de manera, no sé, más bien recreativa un pito de marihuana, es adicto. Eso no podemos definirlo como adicto o una conducta adictiva. No, porque ahí podemos entrar, por ejemplo, está la exploración del consumo, que Ujú, en algún minuto todos podremos haber pasado por ahí, pero no a todos nos hizo sentido y no a todos nos quedamos ahí, ¿no? perfecto. Tiene también que ver con esto que, ¿quién soy yo bajo los efectos de la sustancia? Nosotros hablamos harto del efecto interpretado, que es algo que uno logra ver en los pacientes más adictos. Tienen una mirada de sí en esto. Pero también puede ser que el paciente consuma una vez al año. Perfecto. Pero si ese consumo es totalmente desorganizante y afecta otras áreas de la vida, es adicto igual. Perfecto. ¿Sí? Puede ser que sea un paciente que consume solo los fines de semana, y hay distintos. No es como que tenga que ser solamente el consumo diario, como se creía antes. Exacto, ¿Sí? exacto. Te lo preguntaba porque mucha gente dice, sí, no, yo solamente el fin de semana o ocasionalmente o cuando me junto con personas, pero no, es decir, tú lo estás declarando ahí que queda muy claro que es eso. ¿Ya? Exacto. ¿Y cuáles son las posibles explicaciones? Yo sé que hay explicaciones sociales, vinculares, corticales. ¿Cuáles son algunas que Ahí podríamos tenemos explicar? todo el Sí. tema más genético. Ujú. Yo digo, en Chile estamos todos un poco complicados porque Chile es uno de los países más alcohólicos. Sí. Entonces, el gen de la adicción está en todos los chilenos. O Sí. sea, todos tenemos y todos podemos revisar nuestro genograma, que es como nuestro árbol de la familia, decir, ah, sí, verdad, yo tengo un tío, un abuelo, alguien, ¿no? Que cumple con el perfil del alcohólico, que eso es importante porque en Chile muchas veces se hace la distinción entre el alcoholismo y las drogas. Sí, ¿Sí? sí, Tú has visto eso, sí. ¿no? Y finalmente el alcohol es otro tipo de droga, solo que es una droga legal. Mm, ¿Sí? Entonces tenemos todos los componentes más genéticos, que yo creo que desde ahí estamos todos involucrados y dentro de por esto. supuesto. Están los componentes ambientales, que tienen que ver con dónde vivo, dónde nazco, ¿no? Quién soy en esto, ¿no? Están los componentes también relacionales, vinculares, y que ahí es caso a caso. Yo siempre digo que los diagnósticos son tan estudiados y uno le pone un rótulo que digo que nos sirve un poco ya para entender, pero el tratamiento que uno realiza con un paciente adicto puede ser totalmente distinto a otro, Exacto. porque responde a qué factores están más preponderantes en ese sujeto, ¿no? Sí. Y siempre lo que yo he visto en la adicción, además, es que hay algo que sí o sí está arraigado en lo emocional. Mm, Es como
es la punta del iceberg. El consumo es como que aparece, es lo que se ve, pero abajo de eso hay un dolor, hay un trauma, hay una historia que hace que el sujeto, en un minuto de su vida, que está desorganizado, se organice con el consumo. Su personalidad se vuelve a organizar. Y sigue funcionando como con estas muletas, digo yo. Claro. Y ahí te hago una pregunta, porque también hay varios prejuicios en relación a esto. ¿No? La adicción se da más en estratos socioeconómicos bajos, No necesariamente. porque se tendía a Sí, tildar así como sí. estratos socioeconómicos más bajos, más vulnerables, adicciones. Quizás ahí lo que uno pudiese ver es el tipo de consumo, ¿no? Pero yo que he trabajado en distintos lugares sociales que componen nuestro país, principalmente porque he Claro. trabajado aquí nomás, ¿no? Eh, lo he visto tanto en estratos sociales bajos como en estratos sociales muy altos. O sea, donde el tipo de sustancia es lo que cambia, Mm. pero la adicción y la enfermedad y el funcionamiento es el mismo. Y se vuelven igual de transgresores, igual de delincuentes, ¿no? Porque finalmente todo eso aparece, ¿no? Con la adicción no quiere decir que propiamente tal el sujeto es un delincuente, pero se vuelven transgresores de la ley y un transgresor de la ley es un delincuente. Un delincuente, exacto, Sí. exacto. Y desde tu praxis, Berito, es decir, yo sé que tú trabajas en adolescentes y adultos Ujú. principalmente. ¿Ves algún rango etario actualmente donde exista así como una mayor cantidad de personas que estén bajo estas conductas? Sí, hoy día los chicos que están entrando a la universidad, por ejemplo, que además tenemos todo el efecto pandemia Sí, también, que es algo nuevo, que se está recién viendo los resultados en esas generaciones que tuvieron apartados mucho tiempo, en una edad súper importante de definir sí, quiénes somos y que entran a la universidad y que les cuesta la interacción y que les cuesta, ¿no?, el relacionarse. Entonces ahí un consumo en un grupo hace que sí o sí se sientan más pertenecientes, ¿no? claro, Como desde esto de compartimos y tenemos un lenguaje común, sí. ¿sí? Hablamos algo de cómo, aunque es lo único que sea, ¿no? Es consumir. Y ahí se ve en nuestra sociedad un gran número. Mm. Y el otro es como el salto después de la crisis de los 40, digo yo. Viene ahí otro tipo de perfil de pacientes también importante, profesionales, Sí, como con familias bien conformadas, pero que algo les pasa en su self, que es la parte más interna nuestra, que se fractura y se gatilla esta adicción ya, o en realidad es algo que viene arrastrando, pero que hace crisis ahí, que logró sacar su profesión, tener su casa, su auto, su vida, y se permitió esta licencia y lo pierden todo. sí. Mira qué importante, porque tú decías que eso tiene un fuerte componente emocional que a veces no se ve. Mm, Y las dos situaciones que tú estás describiendo apuntan a eso. Una necesidad de pertenencia de eh. este chiquillo universitario y esto como estoy vacío y ahora me permito esta Ya liberación. cumplí con todo, ¿no? Claro, Socialmente esperado, tengo una profesión, he sido perfecto. ahora me puedo dar este permiso, ¿no? Claro, El tema es que ese permiso arrastra, porque además la adicción no es que solo afecte mm, al portador de la enfermedad, ¿no? Sino que a todo su entorno. sí, Y hablamos de enfermedad porque se afecta una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay un órgano que se enferma, por eso se decretó a la adicción una enfermedad, y que es el cerebro. Y el cerebro se enferma en dos partes importantes. El lóbulo frontal, que es esto donde tenemos todas nuestras capacidades ejecutivas, sí, y que esa es en la que se recupera afortunadamente. En la adicción se vuelve a, yo siempre digo, si uno le sacara una foto al cerebro con un paciente que viene llegando como de consumir ayer, toda la irrigación sanguínea no se ve en esa foto, se va a ver todo en azul. Rojo se ve por lo general cuando hay irrigación sanguínea. exacto. Y la otra parte es más profunda, que está en nuestro cerebro más primitivo, que se conoce como el circuito del placer, que ahí está como con hartas partes involucradas, está la amígdala, no, los núcleos accumbens, hay distintas partes, y eso es lo que hace la cronicidad de la enfermedad, porque un paciente adicto con la sustancia adquiere, no sé, 300 de placer, y nosotros en nuestra vida cotidiana vamos a alcanzar 50. Entonces, esa brecha que existe no la va a poder alcanzar nunca más. Entonces, cuando los pacientes retiran el consumo, Se produce este se proceso. produce este proceso que tienen que bajar, 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 bajar,
pero les cuesta muchísimo habitar en ese 50 de placer, pero si el cerebro dice, pero si yo sabía que había más, po, tú sabes cómo darme más. Exacto. Vamos, o sea, dame eso que tú me entrenaste. Y ese es el pataleo cerebral que hace en relación al consumo. Y ahí uno tiene que entrenar a los pacientes en que busquen actividades satisfactorias, ¿no? Porque cuando yo hablo del 50 de placer, estoy hablando del acto sexual en el ser humano, es lo que más placer genera junto con comer chocolate. ¿Sí? Ahora, ya me puedo comer. Sí, Ahora, a ver. sí, con unos cuadraditos de chocolate no hay problema. Genera esa liberación de dopamina máxima que tiene el cerebro. Pero las cosas más cotidianas no, po. Uno se mueve en un grado de placer súper bajo. Sí. Y eso es súper intolerable para los que son adictos. O sea, hay que entrenarlos y acompañarlos. Y desde ahí los distintos modelos que existen, ¿no? Eso podría explicar, perdón que me salga a veces un poquito, la búsqueda de sensaciones muy fuerte, el que se tira en bicicleta, el que va a surfear en la ola más grande del mundo mundial, porque también tendría ese shot de adrenalina que Tal genera cual, este Tal proceso. cual. Cuando los pacientes están abstinentes, yo tengo un caso de un paciente que partió la abstinencia y al día siguiente me dice, Vero, me quiero ir a tirar en paracaídas. Ya, pero no puede, porque el cerebro tenemos que hacerle como que no existe totalmente la desintoxicación Sí. de estos neurotransmisores que son los que, la dopamina, la noradrenalina, ¿no? Que están ahí y que hay que lograr bajarlos. Pero efectivamente en esta búsqueda es que uno mira a su alrededor y hay personas que necesitan vivir más al límite. Sí. Y no necesariamente son adictos, pero los adictos sí o sí viven al límite. Perfecto. ¿Se entiende como esa Sí, distinción? claro, muy claro. Y ahí ellos van buscando todo el quehacer y se arriesgan y se exponen, porque en una vida en consumo además tienen que pensar que viví en riesgo todo el tiempo. Sí, Como caminando en la cornisa todo el tiempo. con un riesgo de caerse, exacto. Y pensando siempre, y esto es lo que relatan los pacientes, ¿no? Lo único que cabe en la mente de un adicto es su próximo consumo. Y trabajan pensando en su próximo consumo. Están en clase pensando, y todo es en función de un próximo consumo. Nada es más placentero que consumir. Y eso el cerebro lo sabe. Y por eso es tan difícil la rehabilitación, porque yo le tengo que quitar eso al cerebro y decirle, no, eso ya no va a llegar más. ¿Sí? Muy bonito tu metáfora del pataleo del cerebro, me gustó. Lo voy a ocupar en mis clases, me gustó muchísimo. En relación a eso, te hago otra pregunta. ¿Qué tipo de adicciones podemos encontrar y cuál es la más frecuente de acuerdo a lo que estamos viendo ahora, Brito? Porque hay muchos mitos también, ¿sí? Pero ¿cuáles son las adicciones más frecuentes que estamos viendo ahora? Bueno, como de sustancias en nuestro país, el alcohol, y que es socialmente aceptado. Sí. El otro día yo quedé espantada, ¿no? Porque, no sé, en un baby shower, donde uno dice, una bienvenida a un bebé, donde la mamá está embarazada, y había alcohol. Y uno dice, ¿por qué hay alcohol en esa situación? Una que es más crítica, ¿no? Porque yo trabajo en... Claro, como ves más allá. Veo y uno se queda callado, porque esta cosa uno no las puede andar diciendo, porque finalmente uno no predica. Exacto. Pero yo digo, ¿cómo estaremos como sociedad que hasta en esos momentos que son más... que hay otro tipo de vínculo importante, que estamos dándole la bienvenida a un futuro bebé, los cumpleaños de los niños? Si tú te fijas, los papás dicen, ay, ¿y qué llevamos? ¿Qué llevamos para nosotros? Para nosotros, porque nosotros tenemos que... ¿Y después cómo te lleváis a los niños? O sea, después te subía a un auto, venir de un cumpleaños. Exacto. Y de ahí está la ley Emilia y Díaz, que es producto de un accidente terrible, ¿no? Con muerte, y tuvimos que crear una ley para como normar el consumo de alcohol, ¿no? Y ahí viene todo el tema del consumo de las H sin H, digo yo, de la cerveza sin alcohol, y que los pacientes adictos, ¿no? También está prohibido, porque ahí es importante siempre mencionar, ese OH sin OH no es que no tenga, sí lo tiene, pero pasa desapercibido. Pero si te tomaste 12, va a tener un impacto igual en tu cerebro. Y en el caso de los pacientes que están en este proceso, no pueden. Tampoco pueden, por ejemplo, bebidas energéticas, que hoy día es una nueva moda de los adolescentes, se van a las fiestas, no se van al pre, al post y todo lo que existe, y consumen mucha bebida energética, que un consumo de una bebida energética es igual a un consumo de cocaína a nivel cerebral. Ese es el impacto. Mira qué importante, yo tengo estudiantes que a las
7:30, 8 de la mañana antes de entrar a clase, ese es su desayuno. El desayuno. Y claro, tú les dices, y qué bueno que lo digas tú acá. Y no, pero que con esto ando. Ese es como el concepto. Con Sí, po. esto ando, sí. ¿Y por qué se provoca eso? Porque al cerebro, ¿no? Uno le da una cantidad de estímulo que el cerebro no puede procesar. Y se funde el cerebro. Y empieza a tener como cortocircuitos de a poquito, que en otros minutos el cerebro va a tratar de recuperar, porque eso es lo lindo del cerebro, su capacidad de regenerarse, de generar nuevas conexiones, de pasar por sobre lo que uno mata Sí. a nivel cerebral. Entonces, y él tiene esta capacidad, pero sigue siendo, ¿no?, perjudicial. Entonces, por ejemplo, todo el consumo, que hoy día se está viendo, ¿no?, de bebidas energéticas, que hay bebidas de sabor mojito, Lo que tú sabor quieras. marihuana. Sí. El otro día yo dije, ¿cómo? O sea, ya no es suficiente la bebida, sino que además le ponemos sabor marihuana. Y desde ahí, otra que tenemos como fuerte, ¿no?, tiene que ver con todo el consumo de marihuana, THC, Sí. que se está abogando, ¿no?, por una ley, y que se ve todos los efectos, por ejemplo, en términos medicinales que tiene, pero nunca es fumada. No, que eso es muy importante lo que tú dices. Nunca es fumada, Sí, porque finalmente los cannabinoides que se liberan son distintos. sí, sí. Y eso es importante porque cuando se pide, ¿no?, la legalización, porque que nosotros que tenemos problemas Claro. de enfermedad que sea, queremos que sí, quizá en eso sí, pero si se norma para todos por igual, nosotros vamos a ser alcohólicos y marihuaneros. Sí. Y además de esos tres que hemos encontrado, alcohol, marihuana, estas bebidas energéticas, que bueno que lo planteaste, algunas, las sustancias más plásticas, digamos así. Hay muchísimo hoy día, por ejemplo, todo el tema del TUSI, que está entrando muy fuerte, que además uno nunca sabe qué va a traer, y un consumo de TUSI es igual a otro, porque las mezclas que se hacen son horrorosas, o sea, es terrible lo que se hace ahí. Bueno, pasta base, cocaína. Nuestro país lamentablemente tiene consumo alto de todas las sustancias. Sí. Y la pasta base, ¿no?, que es lo más dañino. Yo he visto cómo personas consumiendo 6 meses pasta base terminan muertas. Sí. O sea, es un cerebro que se seca. Sí. Y ya nada importa qué es lo que le pasa al adicto, ya nada importa más que consumir. Porque finalmente en esta pirámide que uno tiene de las necesidades, como Maslow, ¿no?, Sí. que las estratifica de cierta forma, el consumo pasa a ser la primera, antes que comer, antes que Transgrediendo todas las otras. todo lo otro pasa a segundo plano. El cerebro solo quiere consumir porque quiere solo estar en el placer que genera la próxima dosis. Y ahí todo se complejiza mucho más. Yo creo que en Chile tenemos una variedad de sustancias, y yo digo siempre esto a los pacientes: paciente que es adicto a todo. ¿Sí? Es adicto a todo lo que existe, lo que va a existir. No, es que me dicen, yo nunca había consumido, no soy consumidor de alcohol, pero entonces ahora quiero, no, porque si el día de mañana se desaparecieran todas las sustancias y quedase solo una, tú vas a ser adicto a eso. Esa es la condición del adicto finalmente. Sí, eso es muy importante. Y en tu praxis también, Vero, ves porque hay policonsumo, ya lo que tú estabas diciendo. ¿De qué manera esta como rotación de consumos es más dañina o no es más dañina? Porque hay varios conceptos ahí que uno puede leer en la bibliografía, de que no, si consume solo una, consume 2 o 3. ¿Qué has visto tú desde tu praxis? De lo que yo he visto es que finalmente la parte más interna nuestra se afecta con 1, con 2, con 3 consumos igual. Y el cerebro se destruye igual. ¿Sí? Depende si eres adicto solo a una. ¿Sí? Quizás esa solo una es más fácil de dejar de consumir, ¿sí?, porque el otro tiene que dejar de consumir 3. Claro. ¿Sí? Pero en términos de daño, el impacto es el mismo. Y es más, nuestra droga que es legal, que es el alcohol, o para un consumidor incluso ocasional, social, para alguno de nosotros que nos puede decir, pero me junto con un amigo, me tomo algo muy ocasionalmente, ya hay daño cerebral igual. Sí. ¿Sí? Yo siempre le digo a mi paciente, yo soy súper rígida en eso, porque el consumo de algo ya tenés que saber que te está quitando una parte de tu cerebro, y tú ya no eres el mismo antes de ese consumo que después de ese consumo. Entonces eso es súper importante de entender, que no da lo mismo si es 1 o 3.
sea, si consumís 10, igual es, chuta, la expectativa de vida y la recuperación va a ser más difícil quizás. Pero en términos estructurales, si ese que consume una, consume como que fueran 10. Sí, exacto. Y dentro de eso, ¿dónde cae el cigarrillo? De acuerdo a lo que tú has visto. El cigarrillo, que finalmente también es una adicción, Exacto. ¿sí? Disculpa. No, Berito, no hay problema. Pero no tiene costo cerebral. ¿Qué quiere decir con eso? Se afecta la conducta y hay una conducta adicta, porque la adicción tiene dos componentes principales, la sustancia y el funcionamiento, que es la conducta. En el cigarrillo lo que vemos es que está el funcionamiento, pero el cerebro está intacto. No hay muerte de neurona, no se apaga el lóbulo frontal, no se perjudica tanto el circuito de recompensa, que es lo que pasa, por ejemplo, con la ludopatía, es otra adicción, con los trabajólicos, ¿no? Y con cualquier actividad llevada al exceso, ¿sí? Como la vigorexia, que es el tema del deporte. Exacto. Que son adicciones comportamentales, ¿sí? Son de funcionamiento del quehacer, que no hay intervención cerebral, pero cuesta igual de rehabilitar, porque hay todo una como funcionamiento desde el quehacer que hay que desmarañar y que hay que entender por qué. ¿Por qué yo necesito ese exceso? Exacto. ¿Por qué no me basta, no? No sé, yo una vez autoricé a un paciente hablando del tema de las bicicletas, ¿no? Que, pero me voy a dar una vuelta al cerro en bicicleta. Ok, vaya. Y dio 4 vueltas al cerro. ¿Por qué no te bastó con una? Sí. ¿Por qué no pudiste con una? No, es que quedé como con ganas de más. Y ahí está la adicción. Y que no es un químico, que tiene que ver con una forma también de funcionar. Y que eso es lo más difícil de rehabilitar. Yo creo, lo que yo he visto además, lo más fácil para los pacientes que se rehabilitan es dejar de consumir la sustancia. Pero todo el funcionamiento es lo que demora. Perfecto. No, súper claro, Berito. Yo creo que hay hartos mensajes que para que la gente los recoja. Una temática compleja. Es súper complicado y además cada historia también es distinta. Sí. Porque claro, uno dice adicción y es como el diagnóstico. Sí, exacto. Y es como cualquier otro diagnóstico en salud mental o salud física, pero que nos ayuda a tener quizá un marco de referencia, pero en eso hay que conocer la historia. Entonces yo trato siempre de decir, no, pero danos una recomendación. Bueno, no consuma, esa es mi recomendación. Trate de prescindir trate de, hoy día, ¿no? Que con los hijos, muchas veces con los que tienen hijos más adolescentes, mejor que lo haga conmigo que afuera. Sí, se escucha ¿cierto? mucho Se eso. escucha eso mucho. Y es cierto, sí, mejor es que, pero ojalá sea después de los 18, 21, donde podamos postergar al máximo y haya hartas podas antes de que se provoque el estancamiento, porque lo que hace el consumo es estancar el desarrollo cerebral. Y se queda, en vez de ser un árbol, se queda como un bonsái, el cerebro, ¿no? En vez de seguir creciendo y desarrollando sus ramitas cerebrales, se queda como un bonsái, que son estos arbolitos chiquititos. Exacto. Sí, se nos ve en consumo ya en niños muy pequeños, 8 años, menos. El otro día veía noticias, ¿no? En relación a la edad de inicio del consumo de alcohol, 8 años. Sí. En eso está la tasa en nuestro país. Digo yo, chuta, qué mal estamos como sociedad. ¿Qué están haciendo? O sea, casi tú a los 8 años, ¿qué decía yo a los 8 años? O sea, estaba transpirando nomás. con la colección de la Barbie, no sé qué, la esquela, un poquito más. Pero, ¿qué hace un niño tomando alcohol a esa edad? Y ese cerebro, el impacto que tiene. Y ahí, bueno, la pregunta, ¿dónde están los padres? ¿No? Exacto. Y todo un tema social, porque esto tampoco es solo no es de la persona. Hay todo un sistema que colabora a que seamos un país cada vez más enfermo de adicción. Exacto. Mentes menos pensantes, digo yo. Sí. Te hago otra pregunta en relación a esto mismo. ¿Ya? ¿Existen en Chile programas de prevención del consumo de drogas en general? ¿Tenemos estos dispositivos? La gente, no es que no existe, no me puedo recuperar, tenemos eso. Tenemos dispositivos a través de Senda, lo que antes era CONACE, sí. Hoy día es Senda. Hay líneas ahí también de ayuda, no recuerdo en este minuto el número, 1412 me parece. Sí, pero uno lo puede buscar, se mete a Senda y están los números de contacto de ayuda telefónica. Hay programas, hoy día se está haciendo harta intervención de prevención en colegios, de niños de prekinder, que hay un programa bien bonito que va entregando herramientas también para que ellos sepan lo que es el consumo y no se vuelva algo tan
como el consumo es malo, te hace mal, te mata el cerebro, como tan amenazante, sino también ir comprendiendo, internalizando lo que es cuidarnos Sí, en su totalidad, porque hacemos clases de educación física, ¿no? Y esta es mi principal crítica quizás a los sistemas. Se enseña poco del mundo emocional. sí. O sea, programas académicos cómo te sientes, que te ayuden a identificar las emociones básicas, por ejemplo, Mm. cuesta muchísimo y que si entendemos que la adicción es una enfermedad de las emociones, si también invertimos mucho más recursos ahí, debiésemos tener una población más sana. Pero existen programas que desde mi punto de vista todavía son deficientes, no, porque no damos el abasto, Damos ¿no? abasto. Los profesionales también formados en esto, no somos tantos en Chile, somos poquitos que nos estamos como retroalimentando constantemente de entender lo que es la adicción, porque además va mutando Sí. según el tipo de sustancia, del tipo de funcionamiento de los sujetos. Entonces es importante entender que SENDAC es como lo gubernamental y hay distintas entidades privadas también que generan apoyo a mayor costo, Sí, sí. pero también tienen los que tienen la posibilidad, ¿no? De hacerlo, es una forma de acceder y de rehabilitarse también. Lo importante es que la gente puede recurrir, no está sola No en está en este sola, camino. no está sola. Siempre es bueno, siempre es importante pedir ayuda, no solo en la adicción, sino como en la vida, porque no somos seres sociales, nos necesitamos y construir una sociedad mejor tiene que ver con eso, pues cuando yo no me siento bien poder decirle a un otro, ¿sabes qué? Necesito esto. Y no recurrir a algo inerte como una sustancia que me anestesia en ese minuto y al término de despertar del efecto, tener la vida en más caos que incluso antes y con pérdidas mucho más importantes de vínculos económicas, físicas, que antes de esos consumos. Exacto. Que el ser humano se deteriora tanto. Sí. Te voy a hacer una pregunta en relación a eso mismo. ¿Cómo se manifiesta el consumo de todo este tipo de sustancias o drogas en las personas? ¿Ya? ¿Y qué impacto tiene? Tú lo estabas como enumerando, ahí te lo pongo, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo emocional, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral. ¿Ya? Cuéntanos un poquitito qué has visto tú y qué pasa con eso. Súper. Lo que se ha visto, ¿no? Que un ser humano, un sujeto que empieza a consumir, el último dominio que se perjudica es el laboral o el académico. ¿Ya? Cuando un sujeto llega y tiene problemas en el trabajo por consumo o se está echando ramos por consumo, Es porque es ya... porque para atrás está una embarrada del porte de un buque, ¿sí? Porque ya perdió relaciones, porque ya se perdió, o sea, lo primero es que se pierde él, ¿sí? Como esta conexión que nosotros podemos tener con nosotros mismos, de sentirnos, de identificar lo que nos pasa, de una coherencia. Yo siempre digo, lo primero que uno hace es sentir, yo siento, pienso y actúo. Nosotros lo llamamos el triángulo de la coherencia, ¿no? Pienso, siento, pienso, actúo. Y en eso se va moviendo el ser humano. Eso es lo primero que pierde en adicción, ¿sí? Porque se anestesia todo eso. Y desde ahí los costos a nivel vincular, familiar, son tremendos. O sea, la familia empieza a sufrir robos, ¿sí? Estafas, engaños, mentira. Yo siempre les digo a los pacientes una vez que se rehabilitan, me dicen, pero ¿por qué mi mamá o mi pareja O mi hijo. no confían en mí? Si yo no contesto el celular queda como una mansa embarrada, ¿no? Es porque por cuánto tiempo tú no contestaste el celular y tú no estabas ahí tomando tecito precisamente, les digo siempre, ¿no? Entonces, el daño y finalmente cuando hay un adicto hay una codependencia también, hay un codependiente que de una otra forma hace que esa adicción siga su curso. Eso es como otra parte importante de la adicción. No, un adicto no puede ser adicto solo. No, no. No va a poder sostener esa enfermedad solo. Hay otro que, ay, bueno, le damos la platita, pero mejor compre y consuma acá. ¿Sabe qué? Mejor no, yo lo llevo para dentro de las posibilidades que uno tiene, uno dice, mejor que sea menos riesgoso, pero la enfermedad sigue tomando camino. Y desde lo conductual, finalmente ahí ya sí, el ser humano se transforma en un antisocial, ¿sí? Transgreden la ley, transgreden las personas, o sea, que se pasen una luz en rojo es como lo de menos. Es lo mínimo. ¿Sí? O sea,
pacientes que han terminado con accidentes graves, con muertes de personas, se vuelven finalmente asesinos de personas. Ya son asesinos, digo yo, de su propio cuerpo, de Sí, neuronas. de sí mismos. Matan neuronas. O sea, yo defino siempre al adicto como la adicción como un lento suicidio, como una muerte muy lenta, partiendo por la muerte neuronal, que si uno lo pudiera mirar, es tremendo cuántas neuronas se van perdiendo tras cada consumo. Y a nivel biológico y físico, el deterioro es evidente. O sea, a los pacientes les cambia el tono de piel, el brillo de los ojos, el pelo, el físico, dejan de alimentarse, dejan hasta, o sea, la necesidad, no se bañan. No, Con suerte algunos, en la etapa más terminal del consumo, no van al baño, entonces están todos sucios. Es como súper, es solo deterioro. solo deterioro. Y ahí aparece esto, la imagen más despreciada de la adicción, porque yo nunca voy a terminar debajo de un puente, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, eso pasa en la adicción. El adicto tiene 3 finales, ¿sí? O es calle, ¿no? Sí, Preso, muerto. sí. Y yo siempre agrego un cuarto escenario, ¿no? Que es el paciente que decide, o el adicto que decide rehabilitarse. Y el mejor escenario entre esos 4 es la rehabilitación. Un paciente que se rehabilita porque va a recuperar una vida muy distinta a la que tenía antes, porque no puede ser como antes, porque por esa vida de antes se terminó enfermando de adicción. Exacto. Y como decías tú, es todo un sistema que se enferma con él. Sí. ¿No? Estas pérdidas de confianza. ¿No? Y en relación a eso, ¿qué pasa con ese núcleo? Porque a veces uno como que focaliza la atención exclusiva y excluyentemente en la persona que está cursando con este problema, pero se le olvida que hay una señora, una mamá, un papá, hermanos, amigos. ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos dando cabida a eso, Vero? Eso es más, claro, yo en la forma en que yo trabajo trabajo con el paciente, pero involucro a la red, porque es muy difícil que alguien se rehabilite si no tiene el conocimiento de la red y si uno no va sanando la red. Pero en términos como nacionales, eso es muy difícil porque es muy caro. Sí. ¿Sí? Porque son profesionales, horas profesionales de entrenamiento, de escucha, de sanar finalmente a cada uno de los integrantes. Enseñarle a los amigos, por ejemplo, que cuando el paciente tiene que volver a carretera, yo trabajo harto con adolescentes, entonces, ¿cómo vuelve un adolescente a un carrete sin consumir? Y donde es libre el consumo de alcohol, por ejemplo. Y donde le van a decir, oye, pero tómate uno con nosotros. Así como... Sí, y donde pasa, ¿no? Que yo les digo siempre, bueno, y por eso yo no ando siempre con mi tachito, como desde la prédica, ¿no? Decir, oye, aporta lo que tú vas a beber. ¿Sí? Y eso son las medidas de autocuidado, no recibas nunca nada de un otro, porque uno no sabe, en la red muchas veces se hacen estas bromas también los adolescentes, los jóvenes, como de querer ver al otro más mal, o emborráchate más, o consume esto. No, es que yo no quiero consumir, yo solo ya voy a tomar alcohol. Y terminan dando... sí, se lo echan al trago. Por ejemplo, ¿no? Y eso es muy... y parece ser un juego, pero no sabe lo que le puede activar a un otro. Muchas veces yo le digo a mis pacientes, con las anestesias, por ejemplo. Sí. Paciente adicto, paciente que tiene que decir, yo soy adicto, antes de someterse a cualquier operación, porque la cantidad de anestesia va a generar una repercusión en tu cerebro y tu terapeuta con el que tú te trataste tiene que saber, porque va a venir después un tiempo complicado de abstinencia de anestesia. Sí. Porque finalmente la droga es una anestesia. Sí, es el proceso. No anestesia el cuerpo. Esa triada que tú decías, que queda muy claro. Entonces, finalmente es súper integral y necesitamos a varios actores en esto como que entiendan de qué se trata, porque la adicción no es un tema de voluntad, no es como se dice mucho, ¿no? Ya, pero si tú querís podís dejar de consumir. Y el adicto dice, ya, sí, yo quiero. Yo le digo siempre, ¿cuántas veces trataste? Sí. ¿Cuántas veces trataste y no pudiste? Hasta que te diste cuenta y te frenó un poste, te frenó el atropellar a una persona, te frenó una esquizofrenia gatillada, o sea, un cuadro psicótico gatillado por consumo. Pacientes que yo he tenido que efectivamente han hecho esquizofrenias y no es irreversible, ¿no? Y quedaron post-consumo, porque están en la edad además muchos cerebros de todas estas otras
complejidades que tiene, porque el cerebro es un órgano súper lindo, pero súper complicado. Claro. Es muy noble, pero es muy sensible. Sí, y es muy bonito, y él tiene una capacidad de regenerarse maravillosa, pero también complejo. Muy claro ese impacto. ¿Ya? Y qué buen dato diste, que al final cuando cae lo académico, cae lo laboral, en realidad ya todo para atrás está desmoronado. ¿Ya? Ese hecho importante que la gente lo tenga. ¿Ya? Claro, porque y que uno lo puede mirar, ¿no? Pero cercanos que de repente consumen, y dicen, pero si yo todavía puedo trabajar y no tengo problema. ¿Qué les digo yo siempre? ¿Qué? Y cuando después ya uno lo trabaja con los pacientes, sí, sacaste tu carrera, fuiste súper exitoso, pero piensa en el potencial que tú hubieses tenido si tú no hubieses consumido. Porque el consumo sí o sí mengua nuestras capacidades. Sí o sí. Entonces, si tú ya eres brillante, o sea, uno puede mirar artistas de nuestra escena nacional, Sí. brillantes, y que uno dice, ¿cuánto más pudiese haber sido si no? ¿Cuánto te autolimitaste por este mismo proceso? ¿Cuánto dejaste de ganar? ¿Cuánto dejaste de crecer? ¿Cuánto dejaste de ser tú? Porque finalmente el consumo ensucia la personalidad, la estructura de la personalidad. Dejamos de ser nosotros porque estamos anestesiados, porque no nos podemos conectar, no podemos generar un vínculo genuino con un otro. Los pacientes cuando se rehabilitan dicen, pero cuando yo puedo mirar a los ojos y siento la mirada del otro. Y que uno dice, eso es súper como desde el romanticismo de mi trabajo. Y digo yo, es que estáis vivos, po. Sí. Estáis vivos, dejaste de ser un zombie. Dejaste de estar anestesiado y caminar por la vida sin un propósito, sin un sentido. Más que consumir en su momento. Exacto. Grandes mensajes ahí para que la gente después los vaya recogiendo. En relación a esto, ¿existen banderas rojas que puedan hacer la sospecha, sobre todo en las familias? ¿Ya? Porque la familia, como decías tú, a veces hace ojos ciegos, oídos ciegos, es decir, mejor no veo, ahora está mucho más abierto, pero tenemos banderas rojas que podría decirle a una mamá, a una pareja, ¿sabes qué? Ojo acá. O sea, lo primero que cambia es la conducta. Un paciente, o sea, una persona que está consumiendo, sí o sí va a estar distinto. Puede ser que sea muy introvertido y ahora esté más jocoso o más sociable, o puede ser que haya sido muy sociable y ahora esté más introvertido, porque hay también, según el tipo de consumo, el efecto interpretado, ahí Claro. pero cambia. Esa persona que usted vio, que usted conoce, ya no es la misma. Hay algo que está distinto. Empiezan a ser más irresponsables, empiezan a postergar. La procrastinación en los adictos es algo que es Algo después. y el después nunca llega. O sea, dejan botados pegas, se cambian mucho de trabajo, se echan ramos con los que están en la universidad, cambios de carrera. Cambios de carrera, He eso tiene tenido que ser. pacientes que, no sé, llegan cursando su 7ª carrera. Y ahora sí, Vero, esta sí que sí. Digo yo, no, es que esta la vamos a congelar porque mejor vamos a parar ahora y vamos a ver qué pasa, que se limpie tu cerebro y ahí vemos. Porque esto de que un día toma algo sentido, al día siguiente, ese cambio está interferido la persona por el consumo. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver como con estos cambios conductuales que son súper importantes, irresponsabilidades, faltas de compromiso, papás que, por ejemplo, se voy a buscar al hijo, son papás separados y no llega y no dio explicaciones y tú llamáis por teléfono y no contesta. ¿Sí? Hay algo que no está bien. Algo está pasando. Algo no está bien, ¿no? Hay algo que está diciendo, oye, atención. Cambios también desde esto de hoy tengo un tremendo sueño, voy tras ese sueño y después lo dejo a medio camino porque se me ocurrió otra idea. ¿Sí? Que uno puede hacer ciertas distinciones con otros trastornos de personalidad, ¿no? Exacto. Pero eso ya es un indicador de que mejor pida una ayuda, pida una orientación, veamos con algún profesional del área de la psicología, de la psiquiatría, como para hacer quizás hay ciertos ajustes en cuanto a lo que está pasándole a esa persona, ¿no? Porque yo creo que siempre uno se da cuenta de que hay un otro que está cambiando. Y pasa mucho esto, como mejor no digo nada, mejor no vamos a hacer problemas.
Claro, y después es un tremendo problema. Cuando podemos haberlo atacado en el en momento un justo. momento más chiquitito, Mm. donde todavía era abordable y ya no con 10 años de consumo, por ejemplo. Y muchas familias también que se evidencia el consumo y se dice, no, vamos a hacer esto, vamos a reducir daño, por ejemplo, que Sí. yo no soy, no adscribo, ¿no?, a la reducción de daño, yo soy abstinencia total, Perfecto. porque creo que es lo único que un cerebro puede sanar. Quizá la reducción de daño puede ser en casos mucho más complejos y de adultos, pero yo siempre creo que el sujeto se puede rehabilitar. O sea, mi esperanza y mi confianza es en un cerebro que sí va a dar su mejor esfuerzo y aunque sea, quizás no tenga tanto pronóstico de vida por la edad, pero esos años que le queden, yo le aseguro que van a ser los mejores si usted deja de consumir. Calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida, sí. Entonces, estas banderitas como que van pasando y uno dice, mira, cambios bruscos en el estado de ánimo, Durante el día. durante el día, como que está muy feliz, está muy triste, el consumo de THC, principalmente, y bueno, y de alcohol en uno de sus ciclos, esto que duerme más, que están como más despistados, como que uno les hable, como que andan en cualquier lugar, como que no retienen, las memorias se afectan Mucho. muchísimo con cualquier consumo en la memoria, porque no funciona el glutamato en nuestro cerebro, entonces no puede fijar, Sí. ¿sí? Entonces desde ahí es como todo eso que uno dice, pero como que algo le pasó, como que ya no es el mismo, está más distraído. Y si uno junta varios de estos como nodos que uno pudiese mencionar, dice, pudiésemos estar mirando algo más complicado, que tenga salidas extrañas. Oye, voy a salir ¿y a dónde va? No, voy a juntar con unos amigos. Y después uno sabe que no estuvo con esos amigos, por Claro. ejemplo. Algo hay ahí, ¿no? No dicen toda la verdad, se empiezan a esconder, empiezan a tener la pieza o ciertas cosas como privadas que antes no tenías tú. ¿Pero por qué tenemos ese cajón ahora con llave? O sea, el matrimonio, ¿no? No, pero es que tengo unas cosas ahí, ¿no? Pero ¿qué cosas? Claro. O la pieza del adolescente que empieza a encerrarse y le pone pestillo, los cajones. ¿Sí? Hartas cositas que uno puede empezar a mirar, ¿no? Como las amistades. Sí. Y ante eso, ¿cuál sería tu consejo? A mí no me gusta la palabra consejo, sé que es como está media manoseada, pero ¿cuál sería como el primer profesional o un equipo al cual debería la familia llevar a la persona? ¿Ya? ¿Cómo es esa guía o esa trayectoria, pero para que la gente sepa? Primero hay que mirar si hay temas más de salud pública, por ejemplo. ¿Sí? Estamos en ese dominio, consultorio, ¿sí? Como hay uno pide la hora con el psicólogo o psiquiatra, como para hacer estos diagnósticos, ¿no? Pero psicólogo y psiquiatra, digamos que son como los dos Son grandes los polos. grandes polos importantes. O sea, el psiquiatra más desde el lado farmacológico y médico, porque la adicción además tiene todo un tratamiento farmacológico. Exacto. También, ¿no? Como yo no puedo generar abstinencia en mi paciente si no reemplazo con fármacos eso que él estaba consumiendo en un minuto para manejar el síndrome de abstinencia, por ejemplo. Entonces, son equipos por lo general que van muy de la mano, el psicólogo con el psiquiatra. El psiquiatra el estabilizar al paciente y el psicólogo ir entendiendo y viendo lo conductual del paciente. Perfecto. Y en ambos lados, solo que en el privado tienes otro tipo de dispositivos, ¿no? En el lado público también hay todas las unidades terapéuticas que hay hartas como escuelas de temas más religiosos, por ejemplo. Sí. Tenemos nosotros Alcohólicos Anónimos como sociedad, Narcóticos Anónimos, que son grupos de apoyo que acompañan a los pacientes, ¿no? Pero si está haciendo un tratamiento en un sistema, la idea es que no esté en otro sistema, porque para no sobreintervenir un paciente. Exacto. Tenía una paciente que me decía, yo estoy viniendo acá, pero también quiero ir a Alcohólicos Anónimos. Es que no se puede, porque finalmente las miradas, la forma de intervenir, elija. Yo no la quiero tener acá, obligada. Elija, pero no puede estar en los dos lados, porque además los adictos son bien ganadores. Sí. Quieren ganar por todos lados, entonces que esto también es muy del funcionamiento. Sí, van a buscar cuál les acomoda más a los... Ahí a muñequear, pero ya me dijeron que yo sí podía tomar OH si no H, y acá me dicen que no, allá, y después al otro lado, ¿no? Pero yo sí puedo salir solo en ciertas horas, allá, y así. Claro, ¿no? se acomodan. Van a acomodar y sacan lo peor para ellos de cada lado.
porque ningún tratamiento es 100% y cubre con todo, ¿no? Siempre tenemos falencias porque están diseñadas también por personas que vamos como aprendiendo Exacto. en la experiencia, y que la experiencia son muchos errores. Sí, 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 y las cosas van cambiando, la dinámica y los requerimientos van cambiando, así como las drogas que conversábamos antes de iniciar el programa también han ido mutando. Sí. Mm. Entonces, los profesionales principales tienen que ver con el psiquiatra y el psicólogo, ojalá un psicólogo experto en adicciones. Y un La psiquiatra yo creo que igual es la misma condición. Sí, pues, Ya. que sepan del tema, ¿no? Pero si efectivamente no tenemos como las posibilidades de acceder a ese tipo de profesionales, como el expertise, siempre un médico, psiquiatra va a ayudarlo como con al menos dilucidar qué es lo que está pasando, tener mayor claridad. Y un psicólogo, siempre y cuando no trabaje, por ejemplo, hay muchos colegas que trabajan también con drogas. Mm. En esto se ha visto tanta cosa, ¿no? Sí. Viajes y cosas Mm. que uno dice, chuta, se complejiza ahí un poco el ejercicio profesional y la ciencia de la psicología, se traspasan ciertos límites. Ya nunca vaya a una persona que abiertamente defiende el consumo, porque si usted va con una adicción, lo que va a terminar es saliendo con otra adicción. Exacto. Esa, comillas, menos dañina, pero recordemos que al cerebro todo lo perjudica de la misma forma. Perfecto, no, muy claro, Benito. Te hago otra pregunta en relación a lo que estamos hablando. En términos de las intervenciones, ¿cuáles son las intervenciones que podemos encontrar así en términos generales para el manejo del consumo, Vero? ¿Ah? ¿Con qué contamos? ¿Qué hay? ¿Qué hay más evidencia? Porque claro, una problemática grande, ¿ya? Un tema país actualmente, entonces, ¿con qué contamos ahí? Tenemos ahí las intervenciones individuales, Ujú. como con un psicólogo, ¿no? Que trabaja en adicciones. Desde mi experiencia, lo que yo creo que más rehabilita es el grupo. Perfecto. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos visto, eso es lo que en el ejercicio de lo que hacemos hemos rehabilitado más pacientes, porque el grupo, ¿no? Que es distinto a tener un terapeuta. Los pacientes son súper hábiles, pacientes adictos son más hábiles que otros pacientes. Sí. Y por lo general los psicólogos nos comen con zapatos. ¿Sí? Entre que te cuentan una parte de las cosas y uno va trabajando con lo que... Porque uno además se para desde creerle al paciente. Exacto. O sea, Acto de fe. ningún Sí. psicólogo, a no ser que sean expertos en adicciones y trabajemos en un grupo terapéutico, va a cuestionar al paciente de lo que te está diciendo. Lo va a confrontar con su mentira. Y por eso el grupo terapéutico ayuda mucho más, porque son otros que le están diciendo, ajá, pero mira cómo estáis manipulando ahí. Y el espejo, ¿no? Que es la terapia espejo, que es la Sí. terapia grupal, que sirve tanto en adicción, trastornos alimenticios, en ciertos trastornos también como el límite de la personalidad, ¿no? Que es lo que se ha visto que más eficiente es. Yo, en mi ejercicio profesional, yo no trabajo con adictos en mi consulta particular. Eso es algo que yo no hago. Perfecto. Lo que hago siempre es una sesión de orientación cuando están con las dudas, cómo lo hacemos, ver o qué. Y ahí yo sí, pero yo como tomar un paciente en individual para trabajar adicciones es muy complicado. ¿Sí? Siempre digo, mejor hágalo en un grupo, porque a mí, por más experta que yo sea, incluso me van a seguir engrupiendo, mintiendo, porque es una característica de la enfermedad. La adicción tiene esta piedra angular que es la mentira. Yo siempre les digo a los paciente adicto que está en rehabilitación o que se ha rehabilitado, que parte mintiendo, paciente que recae. Va a recaer. Va a recaer, sí o sí. Puede demorarse una semana, puede demorarse 20 años, pero el paciente va a recaer. Y yo eso lo he visto en más corto plazo y en más largos plazos. ¿Por qué crees que? Porque los índices de rehabilitación real es bajo en adicciones. Súper bajo. ¿A qué atribuyes eso, Vero? A la complejidad de la enfermedad. Primero que si el sistema solo toma al paciente y no atiende su Claro. realidad. Entonces, y otros, como las comunidades terapéuticas, por ejemplo, que trabajan harto en rehabilitación, sacan al paciente de su núcleo, se lo llevan a Isla de Maipo, ¿no? A Cajón del Maipo, lugares muy bonitos, muy ricos, y los tienen allá, no sé, de 6 meses a un año, y después el paciente vuelve a su realidad y dice, aquí no ha cambiado nada, se vuelven a consumir y recae prontamente. Entonces,
que tampoco podemos cambiar la realidad donde el paciente vive, pero sí podemos hacer una gestión en su entorno y entregarle herramientas distintas al paciente, de entender de que por más que el vecino, el amigo, el no sé quién consuma, a él le hizo mal. Exacto. Y entender eso es un trabajo, primero, de tener un cerebro limpio, que lo pueda procesar. Y eso nos demoramos 6 meses en tener un cerebro limpio, de un consumo. Y ahí viene todo el tiempo de trabajo, pero es complejo y por eso las tasas son tan bajas, porque además son procesos largos. Uno se demora entre 2 a 3 años rehabilitar a un paciente como más completamente. Y en esos 2 años a 3, el paciente tiene que ir reinsertándose a su vida, tiene que recuperar su trabajo, recuperar sus estudios, empezar a carretear o salir a la junta, ir a la disco los que son más jóvenes, ir a los post encuentros de trabajo, ¿sí? y empezar, y eso lo vamos monitoreando y vamos viendo qué es lo que le pasa al paciente. Pero es un recurso, es un recurso profesional que no es barato, No, que no está al acceso de todos. Por eso las tasas son tan bajas. son tan bajas de rehabilitados. Versus quizás lo privado, que la tasa es mucho mejor. Estamos alrededor del 80% de rehabilitados en lo privado, Sí, como el 2% sí, en más lo o menos, público. entre uno y un dos. Pero claro, con costos muy caros. Muy carísimo. Muy caros. ¿Y qué Y pasa eso es con muy el, triste. ¿y qué pasa con el apoyo farmacológico que también, cómo va ahí? ¿Necesitamos, se requiere, hay un trabajo mancomunado entre el apoyo farmacológico y este apoyo psicológico de esta reconstrucción? Tal cual, ¿sí? Porque finalmente lo primero es compensar a nivel bioquímico el cerebro. Si yo retiro sustancia, tengo que compensarlo con algo. Y le meto estas drogas legales también, porque además hay pacientes que son adictos a A fármacos, fármacos, que lo ¿sí? pueden comprar en la feria. ¿Sí? Todos los jarabes para la tos, Sí, la codeína, ¿no? sí, Que es tan terrible. O sea, uno se puede pasear por unas plazas de cualquier barrio más popular y uno ve los frascos tirados como sí, cada un paso. Entonces, el trabajo ahí es compensar cerebralmente para que el retiro de la sustancia no sea tan terrible. Si es muy complejo, por lo general se hace terapia de desintoxicación y ahí es con internación, ¿sí? Y se hace un manejo farmacológico y de aislamiento del paciente, donde el paciente puede incluso convulsionar por su abstinencia. O sea, la abstinencia de sustancias es terrible. O sea, los pacientes de verdad se desesperan. Y si no le damos el apoyo farmacológico, eso es finalmente súper complejo para esa persona y puede terminar muriendo sí, por una abstinencia mal manejada. exacto. Y ahí también te hago la pregunta, porque mucha gente cree que solo la psicofarmacología es necesaria. Necesitamos la otra parte. Para entender qué es lo que le pasó, ¿no? Exacto. Porque si miramos la adicción como un síntoma más, ¿sí? De algo que nos pasa a los seres humanos y que estamos tapando, claro, yo voy a compensar con el fármaco, ya dejé de consumir, pero no voy a poder dejar de consumir los fármacos, primero. Y segundo, no trabajo en lo que me enfermó, en mi herida, en mi dolor, en mi trauma. Eso tiene según la corriente donde uno se pare, ¿no? Exacto. Pero algo le pasa al ser humano que necesita anestesiarse. Y si yo solo lo medico para compensar y quitar, va a después retirar los fármacos y va a volver a estar ese dolor y va a volver a tener la necesidad de anestesiarse. Exacto. Como que apagan el fuego, pero dejan la fuente. Claro, y quedan las brasitas. Exacto. Y en algún minuto eso va a volver a prender sí o sí, porque el dolor sigue estando. Entonces, la psicoterapia, que es lo que hacemos los psicólogos, es ir a trabajar en eso que te duele, en eso que te enfermó, en eso que te desorganizó, y reparar esa historia, y reparar esa vivencia, esa experiencia, que no la vamos a cambiar, porque ya fue, porque está ahí atrás, porque es parte de nuestra historia. Pero el poder mirarla sin volver a revivir todo ese dolor e incorporarla a nuestra historia y ser y definirnos con ese dolor y además con la adicción, porque tenemos que recordar que es una enfermedad que es crónica, Exacto. que es para siempre, que te tienes que cuidar para siempre, pero de las enfermedades crónicas la que tiene mejor pronóstico. Sí. No, muy claro, Benito, muy claro. Te hago otra pregunta. ¿Ya? ¿Existe en Chile, y aquí hay desde una mirada crítica que tú ya la atisbaste, conciencia de la problemática del consumo y del impacto en la calidad de vida que esto conlleva? ¿Tú crees que estamos así, check o no check? Yo creo que estamos en camino a.
creo que hay más, dado que se está evidenciando mucho más, que como que hoy día se tapa menos el consumo. O sea, uno puede ir a la plaza, salir con los niños y tú vas a ver a alguien consumiendo. Sí. Eso quizás antes se hacía mucho más escondido. Sí, no se veía, de ¿Sí? hecho. Además se veía a alguien tomando alcohol, Sí. porque en nuestro país eso lamentablemente se ha visto siempre. Sí. O sea, sí. Y además, nosotros, ¿cómo seremos de alcohólicos? Digo yo que para las fiestas de septiembre tenemos ley, o sea, libre consumo en la vía pública. No te sacan, porque en otros momentos te sacan el parte por consumo en la vía pública, pero en esos días, que se supone que uno está celebrando, entonces es como decir, oye, hay licencia para. Mm. Ya no manejé porque si no puede ser terrible, ¿no? Pero sí podéis consumir alcohol a ojos de todo el mundo. Entonces finalmente es súper complicado. Sí. ¿Sí? Es como difícil de atender, ¿no? Es decir, difícil de mirar, difícil de hacernos cargo, po, porque somos un país que está más enfermo. Y, Sientes que vamos por ahí todavía. sí, y yo creo que hay más conciencia, sin duda, pero las medidas en función de ese nivel de conciencia que tenemos todavía nos quedan cortas. Sí, yo creo que hemos crecido en problematizar el consumo de drogas, incluido el alcohol. ¿Sí? Decir, tenemos este problema. Tenemos un problema con el narcotráfico. Eso es algo que uno Lo ve a lo ve a diario, ¿no? Tenemos un problema con esto. ¿Qué estamos haciendo? Es donde nos quedamos cortos. Porque todavía no hay un sistema que sea capaz de atender a la población que tiene esta complejidad. Y tampoco yo aquí me hago cargo de esto que digo, ¿no? Tenemos mucha voluntad política para desmarañar estas redes que hay, porque yo creo que hay mucho más, están metidas en niveles mucho más superiores y de mayor poder. Y yo soy una convencida que paciente, o sea, persona que consume es persona que está anestesiada, que no tiene opinión. Y es como anestesiar finalmente a la sociedad. Y por eso yo siempre digo a mis pacientes que se rehabilitan, yo son mis revolucionarios, es mi forma de trascender en esta revolución. A mí no me vas a callar, a mí no me vas a silenciar, porque yo quiero, ¿no?, que mi país sea un mejor país para vivir y no tener que cada vez estarnos encerrando más porque le tenemos miedo al vecino. Qué triste es eso. Sí. Antes uno se crió con los amigos corriendo en el barrio, en la calle, la pelota, estando en la casa del de allá. ¿Y dónde está? No había problema No con había eso. problema. No había problema con eso. Hoy día, cuando uno de nuestros sobrinos, hijos, nos dice voy a ir a la casa de tal, ¿y cómo es? ¿Y quién es? ¿Y quién es el papá? ¿Y qué hace? Sí. Se despierta todo un temor que antes era... Ni se pensaba. Ni se pensaba. Ni se pensaba. ¿Sí? Entonces, yo creo que nos falta mucho. ¿Sí? Mayor grado de conciencia hay. Yo he visto en los adolescentes hoy día una mirada más crítica con ciertas sustancias. Eso me pasa también. Como que no hay una crítica como con la droga en general, o con los, como que, no, pero si esto me ayuda, me hace bien. ¿Te hace bien para qué? ¿No? ¿Para bajar tu ansiedad? Sí. Y ahí quizá se abre otra gran beta, ¿no? Porque el consumo también sirve para muchas otras, regula muchas otras cosas. Exacto. Sí. De hecho, vamos a tener una compañera tuya, una psicóloga también, que vamos a hablar de ese tema, porque como decías tú, pareciera que es un muy mal compañero. Muy mal y que ensucia todo, po. Y además cuando hay consumo, yo siempre les digo a los colegas y a los psiquiatras, yo también he formado hartos psiquiatras en esta área de la adicción, digo, tiene que preguntarle si consume, porque si no, su diagnóstico de estructura de personalidad está intervenido por el consumo. Y a mí me han llegado pacientes con mutismo selectivo, paciente depresivo, paciente con bipolaridad diagnosticado, y que tú después los mirás y pasa el tiempo parece y en la base había otra cosa. En la base era la sustancia. Pues parece que esos cambios que uno veía, esos virajes que se hablan, no eran de la bipolaridad. Tenían que ver con abstinencias, con periodos de otras cosas. Está asociado con el consumo. Entonces, siempre es importante que ojalá uno tenga su cuerpo lo más limpio posible si se va a hacer un diagnóstico de estructura de personalidad, si está sospechando de que hay algo que no está funcionando bien en usted, de no
estar consumiendo sustancias, porque solo eso lo va a ensuciar y va a perder, yo siempre le digo esto a los pacientes, va a perder plata, Sí. porque va a pagar por un servicio que no está siendo, el ojo que está mirando como con una bruma, ¿no? Con una neblina, que lo contamina y no deja mirar lo que de verdad hay de fondo. Eso es el consumo, todo lo ensucia. No, muy claro. Voy a aprovecharte porque en este podcast han salido varios elementos de las neurodivergencias. Justo antes de entrar tú hablabas de alguien ahí que también ha estado dentro de ese nicho, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque uno ve, sobre todo en diagnósticos tardíos, estoy pensando particularmente en autismo, por ejemplo, Sí, sí. un alto consumo en chicos cuando les cae este diagnóstico, cuando se dan cuenta, esta sensación de soledad, esta ansiedad. ¿Cómo ha sido eso? Sí, yo he trabajado con pacientes del espectro, ¿no? Mm. Em, y es muy bonito el trabajo que uno puede hacer ahí. Ellos son, además que los encuentro brillantes. Son ¿tá? brillantes. Son brillantes, son Sí. brillantes, sí, los encuentro brillantes. A mí me pegan 10.000 patadas a mí, ¿no? Es como, pero todo lo que ellos logran hacer una vez que comprenden que uno los puede anticipar, que uno les va contando de qué se trata, que logran comprender que hay un cerebro, que qué parte, yo soy bien didáctica con ellos, les muestro, como que ellos entiendan qué es lo que pasa, ¿no? Ujú. Y que eso lo asocien con su experiencia, porque lamentablemente tienen experiencias de consumo. Exacto, sí. O sea, ellos saben y empiezan a hacer la distinción, entonces cuando a mí me pasaba esto, era no es por mi diagnóstico, ¿no? Sí. Sino porque tiene que ver que yo empecé a consumir marihuana, por ejemplo. Sí. Y que me sentí más deprimido. Obviamente, si la marihuana no es un depresor del sistema nervioso central. Mm. Y es muy raro que, por ejemplo, alguien del espectro consuma alguna otra sustancia que no sea depresora. Eso se ha visto mucho, ¿no? Sí, sí. No vamos a tener una persona del espectro que sea consumidor de cocaína. No, Es, no. o sea, es un grado existen. A mí Sí. no me ha tocado verlo, pero porque todos los que llegan tienen que ver con alcohol o con marihuana principalmente. Yo he visto pero contaba con los dedos de la mano, mayoritariamente marihuana, Sí, ¿no? Por sí, ejemplo, y como introversión de el esta sensación. recaimiento, sí. Exacto. Sí, el recaimiento social, además, que es tan complicado en ellos, Mm. po. Entonces, ¿en qué favorece también el tema, ¿no? Que son terapias grupales. Entonces, sí o sí, ellos caminan con un grupo terapéutico un tiempo donde se generan otros tipos de relaciones, otros tipos de vínculos, donde ellos pueden generar desde su condición especial, porque yo digo, todos tenemos condiciones especiales. Sí, sí. Yo tengo muchas condiciones especiales y así según lo que cada uno de nosotros tenga. Entonces ellos tienen otra condición y en eso empiezan a hablar un lenguaje común y aporta, por ejemplo, en un grupo hay un trastorno bipolar, hay un depresivo, hay Exacto. uno del espectro autista, hay un con déficit intelectual y todo esto, ¿no? Converge en la sanidad de estas personas hablando desde la adicción y desde entender que hay algo que se tuvo que dormir porque no lo pude tolerar, que es mi mundo emocional. Exacto. Bueno, te agradezco mucho esta conversación, Benita, ¿ya? Fue un gustazo, Muchas un gracias. lujo además tenerte acá. Van a aparecer ahí tus redes sociales por si alguien te quiere contactar, ¿ya? Está tu teléfono, está tu mail, ¿ya? Para que la gente ahí pueda contactarte, llamarte, pedir hora y para Sí. que tú lo vayas viendo. También después van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan y nada más que agradecer. ¿Ya? Espero que haya sido Padre un momento mío. grato y Muchas gracias. muchos mensajes para las personas. Sí, muchas gracias. Para mí es un placer siempre hablar de adicción, de cómo lo podemos, de darle esperanza también, de que sí se puede rehabilitar. Sí. ¿Sí? Es un esfuerzo, es trabajo, pero es posible. Y la capacidad después de los pacientes de ver, ¿no? De verse distintos y de lo que transmiten a la familia es maravilloso. Entonces, desde ahí también te agradezco la instancia, el espacio de poder ser esta embajadora que transmita tranquilidad en momentos que son bien complejos. Por la adicción las familias llegan bien destruidas. Sí. Y poder dar esa calma, ese bálsamo en un minuto complicado para mí es un privilegio. Así que te agradezco la instancia también. No, muchas gracias, muchas gracias. Y lo esperamos el próximo capítulo.